a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, como siempre aquí en Telemiño. El primero de los apartados que les ofrecemos en el programa de esta semana tiene que ver con algunos datos económicos que se están conociendo, fundamentalmente los balances de las empresas. Grandes compañías que presentan resultados muy buenos, beneficios importantes y capacidad para seguir creciendo. Pero hay una diferencia sustancial entre los balances de las grandes compañías y de las pymes o micropymes. Tenemos que recordar que más del 90% de las compañías, de las empresas, de las sociedades mercantiles españolas son pymes o micropymes. Por lo tanto, vamos a establecer primero por qué están ganando tanto, porque les va tan bien a las grandes empresas y cómo les va de bien o no tan bien a las que son más pequeñas. Turno, por lo tanto, para el análisis que hace sobre esta cuestión David Martínez. Las grandes empresas de diferentes sectores están dando a conocer los balances del año pasado y en la mayoría de los casos con muy buenos resultados. En teoría, el año pasado era el convulso, incierto, debido precisamente a los costes de la inflación y a los conflictos internacionales. Sin embargo, la marcha de esas compañías no parece haber sufrido freno alguno. Sin embargo, puede haber una gran diferencia con las empresas de menor tamaño. Hemos pedido a David Martínez un análisis sobre las claves del comportamiento de las cuentas de resultados de las empresas. Bueno, un indicador que parece que se ha olvidado mucho y es un indicador que por lo visto, y se está viendo ahora de hecho en los cierres de año del 2023, es el tema energético. Veníamos de un principio del 2023, finales del 2022, con unos costes de energía muy elevados y que las grandes compañías incluso no tenían esa reacción para bajar los precios ni esas políticas de bajada de precios de alguna manera, y eso se ha visto reflejado en los buenos resultados, que ha bajado mucho ese gasto en lo que es el segundo semestre de 2023, y de eso genera también esos resultados que a veces resultan un poco, cuando menos, llamativos. En cuanto a la diferencia con las pequeñas compañías, estas son algunas de las reflexiones que hace David. Yo creo que el crecimiento había que dividirlo en dos partes muy importantes, que es cuando te preguntan qué sector o qué áreas están mejor o peor. Yo creo que realmente lo que está mejor son aquellas actividades o comercios o negocios que se han dado cuenta que tienen que funcionar como una empresa y gestionarse como una empresa, y aquellos que siguen funcionando un poco pues con criterios de tesorería, con criterios de voy a vender cuanto más mejor, digamos criterios que no se corresponden mucho a la gestión de empresa. Entonces sí que se está viendo que en determinados sectores que incluso van mal, como puede ser a lo mejor el textil. El otro día habíamos las cifras de determinadas grandes compañías de textil orensano y veíamos una divergencia y desviación que a lo mejor pues van en gran medida a esa nueva gestión que han ejecutado y ese desarrollo a nivel de empresa que está desarrollando. Y luego, a nivel de pequeña empresa y pequeño comercio autónomo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que, claro, el mínimo incremento de un gasto, como puede ser que se adapte al salario mínimo interprofesional, el empleado, y tú tengas dos empleados y te ves, digamos, siente la necesidad, o a lo mejor no sabes la gestión si es correcta de meter un empleado, o no sabes cómo ese empleado diluirlo para que tu negocio vaya bien, o cómo hacerlo para contratarlo y tal. Entonces, claro, supone un gasto que para un autónomo, pues para una pequeña empresa individual y una microempresa, que es la máxima en España, que son el 90 y pico % de los negocios y actividades, pues claro, eso te va a generar que se compliquen los números para ti este año, en 2024. Hace 4 años la pandemia paralizó la economía y los teóricos sostenían un rebote de la economía. Está claro que en este 2024 parece empezar con buenas perspectivas y los balances ya arrojan una recuperación clara en relación a la marcha de las propias empresas y de la economía en general antes de la pandemia. ¿Cómo va a influir la inflación? En la inflación, pues comentábamos, ¿no?, que la teoría monetaria de eso de tirar papel y que se fuera generando, subiera el tipo de interés, la gente bajara y al final los precios se ajustasen, parece que al final esa inflación se mantiene como una especie de línea plana y la gente se va adaptando.
En nuestro caso, y si lo reducimos a un nivel provincial, está claro que hay muchísimo dinero ahorrado y mucho dinero a la vista, y eso pues decíamos que es un poco improductivo. Entonces, ¿cuál es realmente el problema actual? El problema actual que se está viendo es que sí que se mantiene ese consumo, que a lo mejor nos puede mantener en un año 2024, y voy a hacer aquí algún augurio futuro. ¿Qué pasa? Que el problema es eso no genera inversión y no genera planes productivos, ¿no? Entonces estamos viendo que cómo nos puede afectar, sobre todo a nivel de Europa, esa producción a largo plazo, incluso hablamos del año 25, 26, que a lo mejor ahí sí que vemos una recesión, porque claro, vamos a depender más de traer producto del extranjero y del exterior, como ya nos está viendo, y a lo mejor por las producciones en España no son rentables y no son costosas, como estamos viendo ahora con el sector primario, o como vemos con otro tipo de sectores, que a lo mejor es más barato económico y en otras condiciones, incluso no competitivas, traerlo de fuera, y es a unos precios más económicos. Pero claro, David Martínez también habla de los autónomos, cuya cifra está lejos de vivir su mejor momento. El futuro no es prometedor, según sostiene. Yo creo que esto lo hemos hablado en más ocasiones, en Ourense el descenso de los autónomos ya está fijado por un tema demográfico, ¿no? O sea, al final, este año, o sea, en los años que vienen, pues se estima un 10-15% de bajada de autónomos por un criterio puramente demográfico. El resto de gente joven, veíamos también en anteriores intervenciones, que muchos se decantan por el trabajo del funcionariado, muchos tienden a empresas en otros sitios fuera, en este caso en la provincia de Ourense, y muchos, pues desgraciadamente, tienden a salir al extranjero. Hoy muchas veces nos quejamos a veces de qué estructura tenemos a nivel laboral y profesional y de directivos, pero claro, si analizas que mucha de esa gente que ahora está en Alemania, en África, en Asia, en Estados Unidos, antes se quedaban aquí, pues claro, eso realmente es un capital humano de emprendimiento y de gestión de empresas que se está marchando, lo cual es preocupante y hila un poco con lo que decíamos antes de qué va a pasar con ese plan que muchas veces desde los organismos y asociaciones reclamamos, un plan estructural, ¿no? A nivel de autonómico, nacional, para ver cómo tiene que alcanzarse la producción, ¿no? Posiblemente usted haya oído en más de una ocasión términos como macroeconomía y microeconomía. Más allá de conceptos de que micro significa pequeño y macro significa grande, hay algunas cuestiones, fundamentalmente la microeconomía. A ver cómo nos afecta. ¿Qué mejor que un profesor en la materia que da clase de estas cuestiones en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense para que nos explique qué es la microeconomía? ¿Qué diferencias hay entre micro y macroeconomía? Vamos a centrarnos en la primera fundamentalmente, para conocer un poco más en detalle una disciplina que analiza el comportamiento de los consumidores y de los productos, bienes y servicios que están en el mercado. José Ángel Vázquez Barquero es profesor de microeconomía en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense. Nosotros en análisis económico diferenciamos el funcionamiento de la economía en su conjunto del funcionamiento de los mercados particulares. Y la microeconomía se centra en eso, en cómo funciona el mercado, en cómo a través del mercado se toman decisiones, cómo se asignan los recursos, los bienes y servicios generados y, claro, cómo funciona esa interacción entre oferentes y demandantes. Cómo toma las decisiones el consumidor en clave de consumo y en clave de ahorro, cómo toma las decisiones el productor. Claro, nosotros entendemos que, por ejemplo, el consumidor lo que pretende cuando adquiere un bien o un servicio es satisfacer sus necesidades, ¿no? Y eso quiere decir que el consumo le reporta un bienestar, una utilidad. Y en este sentido nosotros entendemos que el consumidor persigue la maximización de su utilidad. Bueno, pues con este esquema se trata de analizar cómo se toman las decisiones en este sentido. En ese caso sí, en el caso de la microeconomía es la parte más abstracta de la economía y es mucho más difícil que se nutra nuestro trabajo en microeconomía pues, de datos concretos y de cómo evoluciona concretamente el mercado, aunque hay casos en que sí, es impepinable, porque por ejemplo tú puedes estar interesado en saber qué va a pasar con el precio del petróleo, el precio del gas o el precio de la vivienda. Bueno, los que se dedican a temas de econometría pues tienen sus modelos que le permiten hacer esos cálculos. Como profesor testa un gran interés entre los alumnos de la facultad por cuestiones como, por ejemplo, el comercio internacional, analizando todas las claves de unas ventas que superan los 1.000 millones de euros en la provincia el año pasado.
es un plan de estudios moderno en el cual la mayoría de las clases son prácticas y están relacionadas con lo que sucede en la realidad. Entonces tú tratas de explicar cuál es el funcionamiento del comercio a nivel internacional y guías por informes, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Y claro, tú, por ejemplo, explicas cómo funciona eso de las cadenas de valor globales, ¿no? Ahora el comercio no es como antes, un país produce, exporta a otro y este otro importa y consume, ¿no? Ahora en la elaboración de un producto que al final se exporta a un país, pues participan empresas que están en diferentes países. En consecuencia, a nivel global, a nivel de distintos países, se genera una cadena de valor. Yo creo que tendríamos que tener un conocimiento básico de economía en general, entre otras cosas para poder discernir cuando nos cuentan alguna historia, cuando sale una información en la prensa o algún responsable institucional hace una declaración, pues saber en qué medida nos está contando la verdad o no. Y para eso hay que tener un conocimiento mínimo de economía, porque hay cosas que suenan bien, pero son falsas. Permítanos un pequeño alto para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.